Al monte me ha pedido ir, sendero él me mostró. No temeré tropezar mi pie, camino él proveerá. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha probado y en él yo confiaré. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha contado, mi Señor él proveerá. Aunque mi fe crea desmayar, su mano me tenderá. Si solo sirvo a mi Señor, alivio él proveerá. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha probado y en él yo confiaré. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha contado, mi Señor él proveerá. Me probará y no temeré, pues a mi lado está. Si sombra o muerte encontraré, su luz él proveerá. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ha probado y en él yo confiaré. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha contado, mi Señor él proveerá. Alzo mis manos, alzo mi voz, alzo mi vida a ti, soy tu ofrenda. Usa mis manos, usa mi voz, usa mi vida, Señor, soy tu ofrenda. Lo que yo soy, mi posesión, todo lo que yo espero ser, Señor, lo traigo a ti. Usa mis manos,
Usa mi voz, usa mi vida, Señor. Soy tu ofrenda, soy tu ofrenda. Alzo mis manos, alzo mi voz, alzo mi vida a ti, soy tu ofrenda. Usa mis manos, usa mi voz, usa mi vida, Señor, soy tu ofrenda. Lo que yo soy, mi posesión, todo lo que yo espero ser, Señor, lo traigo a ti. Usa mis manos, usa mi voz, usa mi vida, Señor, soy tu ofrenda, soy tu ofrenda. Amén, mis amados hermanos. Buenas tardes para cada uno de ustedes, mis amados hermanos, hermanas y amigos. Bienvenidos a su programa Caminando con Cristo, hermanos, transmitiendo en vivo desde la ciudad de San Luis Potosí, hermanos, a través del ministerio, siguiendo sus pisadas. Hermanos, gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos brinda, hermano, nuevamente de estar en vivo a través de estos medios electrónicos. Saludamos cordialmente a cada uno de ustedes, los que ya están con nosotros, hermanos. Recuerden que también pueden visitar nuestra página, hermanos, allá en YouTube, ¿verdad? Pueden visitar nuestro canal y también encontrarán, hermanos, tanto estos temas como todos los temas de nuestros hermanos también estarán ahí, hermanos. Así que les invitamos a que visiten el canal y podrán ver nuevamente los programas, ¿verdad? Ahí grabados, para que puedan nuevamente, hermanos, escucharlos y nutrirse también de la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que sean bienvenidos cada uno de ustedes. Y quiero saludar a los que ya están con nosotros, ¿verdad? En este momento, saludamos a nuestro hermano Rubén Zavala, a nuestra hermana Meli Herrera, a nuestra hermana Águeda Herrera también, nuestra hermana Ventura Cruz Trinidad, mi hermana María de los Ángeles, nuestro hermano Julián Sauceda Pérez, nuestra hermana Silvia Hernández, también por ahí nuestra hermana Carmen dice, buenas noches, mis amados hermanos, Dios los bendiga, bendiciones a todos. Nuestra hermana Esperanza Ochoa, que también está con nosotros, Lupita Ortega Jimena, nuestra hermana, dice, hola mis amados hermanitos, Dios les bendiga siempre, les amo mucho en el amor de Cristo Jesús. Amén, hermana, muchas gracias. Nuestra hermana María Dolores Matos Castillos también dice, buenas tardes. Por aquí dice mi hermana, Dios les bendiga. Y nuestra hermana María Dolores dice, Dios les bendiga, mis amados hermanos, buenas tardes. También saludamos a nuestra hermana Adina Vega, nuestro hermano Rigoberto Salas, nuestra hermana Nelly Solano también dice, buenas tardes, amado hermano Roberto, saludos fraternales y bendiciones desde Costa Rica. Amén, hermana, que Dios la bendiga mucho. Al igual se los damos a nuestro hermano Ricardo Rubalcaba. Bendiciones, hermanos, desde Gómez Palacio, Durango, dice nuestro hermano. Amén, hermanito. Que Dios te bendiga mucho. También saludamos por aquí a nuestro hermano Rigoberto Salas. Dice saludos. Dice saludos, hermanos, ¿verdad? Gracias, hermano, porque estás con nosotros. Déjame ver por acá. Dios está con nosotros. Nuestro hermano Adrián Martínez. Buenas tardes, mi amado hermano Roberto. Que el Señor le bendiga siempre. Bendiciones a toda la audiencia. Nuestro hermano Julián Sauceda Pérez dice, saludos, mi hermano. Amén, hermano, gracias. Al igual que nuestra hermana Esperanza, hola, hermano, Dios lo bendiga grandemente. Le pido oraciones por mi familia y por mis hijos y también por mis hermanos en la fe. Nuestra hermana Dina dice, buenas tardes, amado hermano, Dios le bendiga en toda su plenitud a usted y su familia. Amén, hermanito. Dice nuestra hermana Lisbeth Rodríguez, dice, saludos, hermano, a cada uno y toda la audiencia. Amén, hermanita, saludos igualmente para usted, para su familia y toda la hermandad allá en San Fernando, Tamaulipas, ¿verdad? Así que mis hermanos, gracias también a todos los que ya se siguen uniendo, ¿verdad? Gracias, hermanos, también porque sabemos que juntos, hermanos, vamos a aprender, seguimos meditando en la palabra de Dios y también, hermanos, vamos a orar por la familia Palma, ¿verdad? Por ahí, hoy, hace unos segundos de iniciar el programa, ¿verdad? Recibimos por ahí la noticia de que nuestra hermana Olga Palma, pues falleció el día de hoy, yo pienso que en la madrugada. Así que, hermanitos, vamos a orar mucho por nuestra hermana, por la familia de nuestra hermana Olga,
¿verdad? Para que Dios bendiga a esta familia y que de esa manera también, hermanos, puedan entender de alguna manera que Dios está con ellos, ¿verdad? Que nuestro Padre Celestial está con ellos y que así, hermanos, siempre rogar para que también nosotros sigamos adelante siempre, hermanos. Recuerden que esa parte de nuestra vida, hermanos, nadie la puede, no podemos, hermanos, estar exentos de ello, ¿verdad? Y qué mejor que animemos a esta familia para que Dios conforte sus corazones y que así, hermanos, juntos sigamos adelante, siempre alabando el nombre de Dios, ¿verdad? Aún en estos momentos tan difíciles, hermanos, ¿verdad? Saludamos a nuestro hermano Neón Urias también por ahí, nuestro hermanito, ¿verdad? Que también estuvo hoy a las 10 de la mañana, nuestro hermano que colabora también en este ministerio, ¿verdad? Que sabemos que somos una familia al servicio de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, antes de continuar. Vamos a orar de esta manera y así, hermanos, seguiremos adelante en este programa. Recuerden que vamos a continuar con el tema de ayer, hermanos. Estamos hablando de Cristo, el gran médico, hermanos, ¿sí? Estamos hablando de eso. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a nuestro Padre que se haga siempre su voluntad en nuestras vidas. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, en esta tarde damos gracias primeramente, Padre bendito, porque sabemos, Padre, que todos dependemos de su mano poderosa. Es por esa razón, Padre, que acudimos en esta oración, Padre, para suplicarle, por favor, que sea con nosotros, que nos fortalezca en la fe, Padre, que nos ayude a seguir adelante, porque sabemos, Padre, que los días cada día trae su propio mal, Padre, y sabemos que también muchas veces afecta en la fe de sus hijos. Le pedimos, Padre, que usted nos ayude y que conforme a su palabra también nos conduzca, Padre, nos nutra el alma, para que de esa manera podamos estar listos, Padre, para seguir firmes. Le rogamos, Padre, por nuestros hermanos que también están con nosotros a través de los medios electrónicos. Rogamos por nuestra hermana Esperanza Ochoa, Padre, ya que ella pide por su familia, pide por sus hijos y también pide por la hermandad, Padre. Le rogamos, por favor, que usted bendiga a nuestra hermana, que usted le ayude en todas las necesidades que tenga también su familia, Padre, que usted obre en ellos y que así, Padre, también usted se pueda cumplir su propósito, Padre, en cada uno, en su hogar, en su familia, y así, Padre, también en cada uno de nosotros, Padre, que siempre cumpla su voluntad. También rogamos, Padre, por la familia Palma, allá en Ciudad Obregón, Padre, en Sonora, ya que también ellos, Padre, hoy tuvimos la noticia de nuestra hermana Olga, que ya partió, Padre, que ya ha abandonado, Padre, este mundo. Le suplicamos que usted bendiga a su familia, que usted, Padre, por favor, obre en los corazones de cada uno de ellos, y que de esa manera, Padre, también podamos ver, Padre, en todas las cosas que contemplamos con nuestros ojos, las maravillas de su amor, Padre, por la cual también debemos mantenernos firmes y siempre, Padre, cerca de usted, porque sabemos, Padre, que cada uno de sus hijos cuando termina su carrera en este mundo, Padre, también han hecho todo lo mejor posible, Padre, como sus siervos, y sabemos, Padre, que lo que nos espera después de esta vida, Padre, solamente es la corona que usted está ofreciendo para todos aquellos que luchamos, Padre, que nos mantenemos cerca de su presencia. Le rogamos, pues, también, Padre bendito, por todos los hermanos y también que en estos días han perdido familiares. Rogamos, Padre, por todos aquellos hermanos que también están en hospitales, Padre, que están enfermos, y que usted, Padre, con su mano poderosa, por favor, solamente pueda proveer lo necesario en ese sentido, Padre, para que se cumpla su voluntad. Sabemos, Padre, que cada uno de nosotros, también nuestro único deseo, Padre, es poder seguir adelante, pero no lo queremos hacer conforme a nuestro propósito, sino conforme a su voluntad, Padre. Le pedimos que bendiga este programa, que bendiga también esta clase, Padre, que seguiremos meditando, y que así, Padre, de esa manera, nuestro corazón y nuestra mente, Padre, estén dispuestos siempre, para que su palabra, Padre, también pueda hacer ese hermoso trabajo en nuestra vida, y se pueda ver reflejado también, Padre, en todos los pasos que damos cada momento. Perdona nuestros pecados, Padre, que damos en sus manos, agradeciéndole todo únicamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, continúo por aquí viendo algunos comentarios. Saludamos a nuestro hermano Pedro Mayanza. Saludos cordiales, hermano, dice desde Durán, Ecuador. Amén, hermano Pedro, que Dios me lo bendiga. Saludos a la hermandad allá en Ecuador. Nuestra hermana María Dolores también pide oración por sus hijos, ¿verdad?, que están en Chile, para que los cuide y les supla su necesidad y vengan a sus pies. Amén, hermana. Vamos a estar tomando en cuenta esa petición en un momento más. Nuestro hermano Ricardo, Dios les dé fortaleza a la familia de nuestra hermana Olga Palma, dice, por esa partida inevitable.
Asimismo, mis condolencias. Amén, hermanito. Igual todos nos unimos, ¿verdad? En las condolencias con esta familia hasta el estado de Sonora. Y hermanos, es importante que nosotros, hermanos, recordemos que, como dice la palabra, ¿verdad? Si vivimos, para Él vivimos, hermanos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que moramos, hermanos, del Señor somos. Así que, hermanos, continuemos adelante y solamente roguemos, hermanos, también por los corazones de su familia, ¿verdad? Que en sí, hermanos, son los que en estos momentos requieren de ese apoyo, y juntos, hermanos, junto con los demás hermanos o alguno que está huyendo en este momento y que también esté pasando por una situación similar, ¿verdad? Estaremos orando para que Dios conforte igualmente los corazones. Saludamos también por ahí a nuestra hermana Marlene Chávez. Amén. Que Dios le bendiga, hermana. Gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar, hermanos, con el tema de esta tarde. El día de ayer iniciamos este tema, hermanos, que es Cristo, el gran médico. Y hablamos, hermanos, de que el Señor Jesucristo, como nuestro médico, puede remediar ciertas enfermedades que vienen, hermanos, al cristiano. Una de ellas que vimos ayer, hermanos, solamente como un resumen muy breve, hermanos. Solamente voy a hablar de los puntos que vimos. Vimos la enfermedad del desánimo. Vimos cómo el Señor nos ayuda para que curemos esa enfermedad del desánimo. Estuvimos hablando de la enfermedad de la ignorancia bíblica, hermanos. En la segunda enfermedad que estuvimos viendo el día de ayer. Y vimos también cómo el Señor nos motiva para que nos da las recomendaciones para salir, hermanos, de esa ignorancia bíblica. En la tercera enfermedad que vimos ayer, hermanos, es una de las más fuertes en el cristiano, hermanos, que es la enfermedad del odio. Y también vimos, hermanos, cómo el Señor nos motiva para darnos ahora sí, hermanos, que el procedimiento para poder remediar, hermanos, también esa enfermedad. También, hermanos, hablamos de la enfermedad de la indiferencia, hermanos, que ha causado muchísimos problemas, que ha causado muchísimos problemas dentro del ministerio, que ha causado muchos problemas, hermanos, dentro de la iglesia. Y que también, hermanos, hablamos de cómo el Señor nos habla a través de su palabra, cómo podemos nosotros remediar, ¿verdad? Conforme al consejo del gran médico que es nuestro Señor Jesucristo. Y una última que vimos ayer, hermanos, fue la enfermedad de la inmoralidad, que también, hermanos, vimos que es importante que sigamos las instrucciones y las recomendaciones médicas del gran médico que es el Señor Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos nosotros también salir de esa enfermedad que también causa mucho daño, hermanos. En lo personal, causa daño en lo familiar y puede causar daño, obviamente, en todo lo que es la iglesia. Hermanos, en esta tarde vamos a continuar ahora hablando de otra enfermedad más, hermanos, que también tenemos en este tema. La enfermedad que vamos a notar en este momento, hermanos, es la enfermedad de la incredulidad, hermanos. ¿Sí? La enfermedad de la incredulidad. Mis hermanos, porque es una enfermedad muy dañina, hermanos. Eso tenemos que tomarlo en cuenta, porque ataca la vida de los cristianos, porque nos ataca, hermanos, los puede atacar diariamente, ¿verdad? Y cuando hablamos de incredulidad, mis amados hermanos, estamos hablando de esa acción en la cual falta confianza y también obediencia en la vida de cada uno de nosotros como siervos del Señor. ¿Sí? La incredulidad, hermanos, también denota falta de fe. La incredulidad también denota confianza y obediencia. La falta de fe, la falta de confianza y obviamente la falta de obediencia, hermanos. Así que la incredulidad, hermanos, es tan dañina que podemos ver cómo se puede desboronar, hermano, nuestra vida cristiana cuando nosotros, hermanos, tenemos la falta de fe, tenemos la falta de confianza y tenemos la falta de obediencia, hermanos. Y sin duda alguna debemos nosotros entenderlo. Nuestra hermana María Dolores dice, mis más sentidos condolencias a los familiares de la hermana fallecida. Amén, hermanita. También saludamos a nuestra hermana Lupe Rodríguez Flores, también que Dios me la bendiga grandemente por estar con nosotros en esta transmisión. Hermanos, seguimos entonces. Todos como nosotros como siervos de Dios, hermanos, podemos creer en la existencia de Dios, obviamente. Sí, podemos creer en la existencia del Señor Jesucristo como su Hijo, como nuestra gran autoridad, hermanos. Pero eso no significa que realmente tengamos fe.
Aunque como cristianos profesemos, hermanos, creer en Dios, aunque como cristianos confesemos que estamos en Cristo, eso no significa que realmente tengamos fe. El simple hecho, hermanos, de no confiar en las promesas de Dios, el simple hecho de no ser obedientes, hermanos, es señal de la presencia de la incredulidad en nuestra vida, hermanos. ¿Sí? Porque, hermanos, debemos entender que la incredulidad ha llevado a muchos hermanos a no agradar a Dios. En ocasiones de nuestras vidas nos ha llevado esa incredulidad, hermanos, a no agradar a Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, hermanos? ¿Se acuerdan lo que dice el escritor a los hebreos sobre esto? Dice que sin fe es imposible, ¿qué, hermanos? Agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, por aquí quiero saludar a mi hermanita Amelia Herrera, que también está con nosotros. Hola, buen día, mis niños. Dios dice, los amo, y saludos para todos mis hermanos que están conectados a este programa desde Culiacán, Sinaloa, México. Les amo. Amén, hermanita. Igualmente, le amamos mucho al Señor, hermanita. Gracias por estar siempre con nosotros y tener esas hermosas palabras, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. La incredulidad, mis hermanos. Dice Hebreos 11:6 que nosotros, hermanos, si no tenemos esa fe, es imposible que agrademos a Dios. Sí, hermanos, podemos tener mucha trayectoria como siervos de Dios, podemos tener muchos años de antigüedad, hermanos, quizás de bautizados, quizá podemos tener hasta nuestra familia completa, hermanos, en el cristianismo, quizá podemos tener muchas cosas, hermanos, pero si no tenemos la fe que Dios quiere ver en nosotros, hermanos, no vamos a agradar a Dios de ninguna forma. Aún, hermanos, los mismos apóstoles, en ocasiones, fíjese bien, fueron culpables, hermanos, de esa incredulidad. Y precisamente, hermanos, podemos ver, vamos a ver por ahí, hermanos, en Marcos capítulo 16, hermanos, dice la palabra de Dios. Quiero ver rápidamente esa parte, hermanos, para que veamos cómo los mismos apóstoles fueron culpados en ese sentido, hermanos, o señalados, ¿no? En ese aspecto. Marcos capítulo 16. Y dice, mis amados hermanos, en el verso 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Fíjese bien, hermanos, el Señor ahí en esa parte, ¿sí? Les estaba reprochando, hermanos, su incredulidad. ¿Y qué es lo que provoca la incredulidad? De acuerdo a ese texto, hermanos, también que nuestro corazón se endurezca. Por eso dice que le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, hermanos. ¿Sí? Por eso la incredulidad, hermanos, es una enfermedad que daña, hermanos. Sí, que endurece el corazón de cualquier persona. Saludamos también a nuestro hermano Eduardo Fernández, a nuestro hermano José Gabriel Villalta y también a nuestro hermano Atilio Martínez, ¿verdad? Que también por ahí sabemos, hermanos, que ahí está nuestro hermano siempre activo. Al igual, también saludamos a nuestra hermana Delma Porras, que también se está uniendo por ahí en esta transmisión. Así que, mis amados hermanos, es importante que nosotros veamos esta parte, cómo el Señor Jesucristo, hermanos, también está hablando, hermanos, en referencia a esta parte que los mismos apóstoles estaban, ¿sí? Esa falta de fe, esa falta de confianza, hermanos, que había en ellos. A ver, déjenme ver por aquí, hermanos, déjenme ver. ¿Todo se ve bien, hermanos? Déjenme ver por aquí. Sí. Sí, bueno, porque acá se salió esto. Bueno, esperemos que no sea así, ¿verdad? Bueno, seguimos, hermanos, seguimos en este programa, seguimos en la transmisión. Así que si dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, y los apóstoles mismos fueron también culpables, fueron señalados por el Señor por falta de fe, por falta de confianza, hermanos, es porque es algo que puede pasar en nuestra vida, hermanos, y que no podemos pasar desapercibidos, hermanos. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo, porque somos una sola familia, hermanos, y sabemos que cuando pasa alguna cosa, hermanos, ¿verdad? El Señor Jesucristo se da cuenta. Cuando a alguno de nosotros le falta fe, le falta confianza, le falta seguridad, le falta convicción, obviamente el Señor lo sabe, hermanos.
definitivamente. Y es por esa razón que la Escritura nos habla mucho de esta enfermedad de la incredulidad, hermanos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 5, hermanos, en el versículo 1 y 2, se hablaba, hermanos, de este personaje que muchos conocemos, hermanos, que es Faraón. Faraón, ¿qué pasaba? No creía en Dios, ¿sí? Tenía esa enfermedad de la incredulidad, hermanos. Repito, es Éxodo capítulo 5, versículo 1 y 2. Hermanos, ya veíamos también que los apóstoles, ¿sí? Los apóstoles mismos fueron culpados de esta incredulidad en el verso que leímos en Marcos 16, 14. Hermanos, por causa de la incredulidad, el Señor no pudo hacer milagros, hermanos. ¿Por qué? Vean lo que dice Mateo 13, 58, hermanos. Vamos a ver rápidamente ahí, hermanos, en el Evangelio según Mateo, capítulo 13, y dice, hermanos, el verso 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de qué, hermanos, de ellos. ¿Por qué? Porque es algo, hermanos, que también obstruye o estaba obstruyendo en ese sentido, hermanos, la labor que estaba haciendo el Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sí? También tenemos el ejemplo de Tomás, hermanos. Tomás no creía en Jesús después de su resurrección. Ahí lo vemos en Juan capítulo 20 y versículo 27, hermanos. ¿Verdad? ¿Cómo puede ser posible, hermanos, que Tomás mismo no podía creer en eso, hermanos? Bueno, en Hechos 17:32, hermanos, los atenienses no creyeron al evangelio, hermanos. ¿Sí? Hechos capítulo 17 y versículo 32, hermanos. ¿Y saben todo esto por qué fue de esta manera? Por la incredulidad, hermanos, que había en el corazón. Porque la incredulidad, hermanos, provoca un corazón duro. ¿Sí? Saludamos nuevamente a nuestra hermana Margarita Ramírez. Bendiciones, mi hermano Roberto, de parte del hermano Toño. Amén. Y hermana Margarita, pedimos de sus oraciones a Dios por mi hijo José Antonio, que está recibiendo quimio. Claro que sí, hermana. Estaremos también orando por su hijo José Antonio, ¿verdad? Así es, hermanita. Gracias por estar con nosotros. Entonces, si la Biblia nos habla, hermanos, de que la incredulidad, todo lo que puede causar, todo lo que puede provocar, hermanos, ahora podemos entender y podemos llegar a concluir, hermanos, en ese sentido, porque el Señor Jesucristo también nos da recomendaciones para poder curarnos, hermanos, de una enfermedad como esta. Primeramente, hermanos, debemos pedirle a Dios que me ayude a salir de esta incredulidad. Marcos en el capítulo 9, hermanos, en el versículo 24, dice de la siguiente manera, hermanos. Marcos en el capítulo 9, dice en el verso 24, hermanos, dice así: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Fíjense bien, hermanos, cómo él estaba pidiendo que le ayudara sobre esa incredulidad que tenía encima. Es decir, quería que el Señor, hermano, le ayudara a aclarar su pensamiento, a aclarar, hermano, sus propósitos. Es lo mismo que usted y yo, hermanos, debemos hacer cuando estamos en esta parte, en esta enfermedad, hermanos. Pedirle a Dios que nos ayude, hermanos, ante esta incredulidad, hermanos. Lo mismo pueden ustedes también apuntar en sus cuadernos. Lucas capítulo 17, en el versículo 5, hermano, ¿verdad? Ahí como esa referencia en ese aspecto. Hermanos, debemos mantenernos alertas, hermanos, para que esto no nos suceda. Hebreos capítulo 3, en el verso 13, precisamente lo quitaron los hebreos, dice lo siguiente, hermanos. Hebreos en el capítulo 3 y en el verso 12, dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de qué, hermanos, del Dios vivo, hermanos. Tengamos cuidado, hermano, nos dice el Señor. Tengamos cuidado, dice el escritor a los hebreos. Dice que no haya en ninguno, hermanos. Y cuando habla de ninguno, se está refiriendo a todos, hermanos. Predicadores, ancianos, diáconos, todos. Que no haya en ninguno, hermanos, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios. ¿Y por qué, hermanos? Porque la incredulidad nos crea ese corazón tan duro que por esa razón, hermano, muchos llegamos al punto de apartarnos de Dios, hermano.
de alejarnos de la iglesia, de ya no amar las reuniones, de no amar la obra, de no tener iniciativa, hermanos, por seguir adelante. Y todo eso, hermanos, es porque permitimos que la enfermedad de la incredulidad, es decir, la falta de confianza, la falta de fe, hermanos, no tuve cuidado, como dice este escritor, y permitimos, hermanos, que todo eso nos apartara de Dios. Hermanos, debemos también recordar las consecuencias que trae la incredulidad, hermanos. Sí, recordemos las consecuencias, hermanos, que trae esta incredulidad. Por ejemplo, aquí mismo en Hebreos, en el capítulo 11, hermanos, en el verso 6, recordemos lo que vimos hace un momento, hermanos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En el capítulo 10, hermanos, también aquí mismo, en el versículo 35, hermanos, capítulo 10, verso 35 al 39, dice, hermanos, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, dice el escritor a los Hebreos, ¿sí? Que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, dice, no somos, hermanos, nosotros, usted y yo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, hermanos. Debemos recordar las consecuencias que trae la incredulidad, hermanos, y nosotros motivarnos, hermanos, a permanecer firmes, hermanos, para que la incredulidad no sea, hermanos, un obstáculo en nuestra relación con nuestro Padre Celestial, para que no seamos de los que retroceden, hermanos, sino que al contrario, seamos de los que perseveran, para que sigamos firmes, hermanos, en el camino del Señor. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos, cuando tenemos este problema de la incredulidad? Pedir a Dios que nos ayude, mantenernos alertas, hermanos, para que no nos suceda, pero también recordar las consecuencias que trae la incredulidad, hermanos. Y déjenme decirles, hermanos, que muchos de los que profesaron seguir a Dios, muchos de los que profesaron seguir a Cristo, hermanos, ahora dicen, ¿sí? Dicen, ¿verdad? Que ahora son ateos, ¿sí? Que ya no creen en nada. Bueno, pero hermanos, la Escritura nos invita a que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos realmente en la fe del Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 13, hermanos, dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, dice en el capítulo 13, en el versículo 5, hermanos, capítulo 13, y dice en el verso 5 de la siguiente manera, hermanos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Fíjese bien, hermano, lo que dice esta parte del apóstol Pablo, ¿verdad? Por aquí dice nuestra hermana Carmen, pido oraciones por Javier Rosado para que le pueda dar trabajo a mi hijo, ya que él es el administrador de una empresa. Muy bien, claro que sí, hermanita. Saludamos también a nuestros hermanos Ramiro y Aurora Carales, que también están con nosotros. Nuestra hermana Graciela Guerrero, que también se ha unido. Y también por ahí nuestra hermana Rosario Santelis, desde Hermosillo, Sonora. Hermanos, ojo con lo que dice Pablo en esa parte. Examinaos, dice, y probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estemos reprobados? Hermanos, si cada uno de nosotros tenemos la certeza de que no estamos reprobados por el Señor, entonces, hermanos, debemos estar en la fe adecuada que desea el Señor. Pero si no estamos en la fe adecuada, hermanos, esa fe que resiste, esa fe que lucha, esa fe, hermanos, con la cual usted y yo nos podemos mantener, con ese coraje, hermanos, del bueno, para seguir adelante como siervos del Señor, eso quiere decir, hermanos, que no estamos en la fe que quiere el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora,
debemos recordar, hermanos, que para poder obtener una fe como la que el Señor quiere, lo sabemos, hermanos. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué, hermanos? Por la palabra de Dios. No por la palabra del predicador, no por la palabra de ninguna persona. Todo proviene por la palabra de Dios. Y esa fe la vamos a poder alimentar y la vamos a poder, hermanos, hacer más fuerte cuando estemos palpando, hermanos, bañándonos, comiendo literalmente la palabra de Dios, hermanos. Y la pregunta es, ¿estamos tratando esta enfermedad como la quiere el Señor? ¿Estamos tratando la enfermedad de la incredulidad de la manera correcta? ¿Deseando que el Señor nos ayude? ¿Deseando que el Señor nos dé todas las instrucciones para poder salir de esa enfermedad? Bueno, es para que meditemos, hermanos, ¿sí? Por aquí también saludamos a mi papá, que ya está por ahí conectado, mi familia. Dice, buenas tardes, mis deseos que Dios les dé grandes bendiciones a mis hermanos y amigos y que Dios siga permitiendo estos medios de comunicación. Amén, así es, ¿verdad? Gracias a mi familia por estar con nosotros. Nuestra hermana Graciela Guerrero dice, buenas tardes para todos ustedes y familia, amados hermanos y hermanas en Cristo, Dios es amor. Amén, hermanita. Que Dios la bendiga mucho. Gracias también por acompañarnos. Hermanos, entonces estamos viendo esta parte, ¿no? Estamos viendo la parte de la enfermedad de la incredulidad, hermanos, que no es una enfermedad propia solamente de las personas inconversas. La enfermedad de la incredulidad, hermanos, también puede ser del mismo cristiano cuando permite, ¿verdad? Cuando hay falta de fe, cuando hay falta de confianza y cuando hay falta de obediencia, hermanos. Cuidado con eso. Bueno, seguimos, hermanos, con otra enfermedad. Otra enfermedad más, hermanos, que también a veces causa mucho daño, hermanos. Sí, que muchas veces decimos, no, pues es que no causa, eso no causa daño, pero sí causa daño, hermanos. Estamos hablando de la enfermedad del favoritismo, hermanos. Es otra enfermedad que ha afectado al pueblo de Dios. Es otra enfermedad, hermanos, que ha causado estragos muy grandes dentro del cuerpo de Cristo. Porque lamentablemente, hermanos, existe, hermanos, mucha discriminación y favoritismo en la iglesia del Señor. Sí, hermanos, sí la hay. Pero el Señor Jesucristo, por medio de su palabra, también ha hablado claramente, hermanos, tocante a este punto. ¿Sí? Quisiera, hermanos, que diéramos lectura a Santiago capítulo 1, hermanos. Santiago en el capítulo 2, Santiago capítulo 2, versículo 1. Fíjese bien la última parte de este versículo, pero vamos a leerlo todo, obviamente. Pero veamos la parte final de este versículo, hermanos, cómo se dirige Santiago. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de ¿qué? De personas. Saludamos también a nuestra hermana Adriana Salas, que se une con nosotros en esta transmisión. Gracias, hermana. Al igual que nuestra hermana Alma Rodríguez. Buenas tardes, hermano y hermana. Dios los bendiga grandemente. Amén, hermanita. Al igual que nuestro hermano Omar Rodríguez, que también ya está con nosotros, ¿verdad? Bienvenido, hermano, también a este programa. Hermanos, ¿qué es el favoritismo? ¿Qué es ese favoritismo? Bueno, el favoritismo, hermanos, es una actitud en la cual mostramos más atención y aprecio para una persona u otra o alguna cosa, hasta el punto de hacer sentir mal a los demás. ¿Sí? Ese es el favoritismo, hermanos. El favoritismo, hermanos, y los prejuicios eran muy común en el primer siglo, hermanos. Por ejemplo, los judíos no se juntaban con los samaritanos, hermanos. Había mucho odio en sus corazones, ¿verdad? Como decía por ahí un programa, no me junto con la chusma, ¿no? Bueno, algo parecido, hermanos. Algo así era la actitud de ellos. ¿Sí? Como decir, no, yo no me junto con ellos. Y hermanos, cuando hay favoritismo, hermanos, también causa mucho daño, hermanos, a la iglesia. Se dice, hermanos, que los judíos oraban de la siguiente manera, hermanos. Así oraban los judíos. Padre, te damos gracias porque no somos una mujer ni un gentil. Fíjense bien, hermanos, cómo oraban. Esa oración, hermanos, muestra la presencia del odio, muestra la presencia del favoritismo y muestra la presencia de la discriminación
hacia los demás. Así oraban ellos, hermanos. Bueno, así se dice, ¿verdad? Ahora, déjenme decirle, hermanos, que también en la actualidad, hermanos, el favoritismo puede causar muchos problemas, ¿sí? De nuestro hermano Atilio Martínez, saludos, hermano, Dios le bendiga grandemente y saludos, familia en la fe, Dios le bendiga mucho. Amén, hermano Atilio. Por aquí déjenme ver, nuestra hermana Gloria dice, gloria a Dios, perdón, Graciela dice, gloria a Dios, así es, amado hermano, la gloria sea para Dios siempre, amén. Hermanos, así que no caigamos en la conducta, hermano, ni de los judíos, no caigamos en la conducta, hermanos, ¿verdad? Que sabemos, hermanos, que puede causar problemas, ¿sí? No caigamos en ese tipo de actitudes. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros podemos causar daño, ¿sí? Muchas veces, hermanos, si lo trasladamos a lo que vemos en la actualidad, hermanos, muchas veces como iglesia preferimos más a cierta congregación que a otra. Preferimos a cierto predicador que a otro, hermanos. Pero de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos, de acuerdo a la que nos enseña el Señor Jesucristo, eso, hermanos, no va de acuerdo a la mente del Señor, ¿sí? Debemos, hermanos, aprender a ver las cosas como las ve el gran médico, que es el Señor Jesucristo. El favoritismo, hermanos, también puede llegar muchas veces a dañar la fe de muchos hermanos, de muchas hermanas. Y muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta de ello, ¿sí? Dice, puede ser una piedra de tropiezo para algunos hermanos o hermanas, así es. En Cristo debemos estar unidos en todo, sin tener diferencia. Así es, hermanita Graciela, así debe de ser, hermanos. Porque si no, vamos a caer, hermanos, en el error. Bueno, yo no sé si ustedes, en los que están en la escuela, a veces se nota, hermanos. Y lo voy a decir desde allá porque es un ejemplo para que entendamos de afuera, hermanos, primero. Se notaba, hermanos, cuando usted iba a la escuela, cómo se juntaban los grupitos. Se veía muy claro, hermano. Se juntaban solamente entre algunos, otros acá entre ellos. Bueno, hermanos, es triste cuando dentro de la iglesia, hermanos, sucede lo mismo. Se supone, hermanos, que somos un solo cuerpo. Se supone que debemos tener amor unos por otros. Y aún así, hermanos, existen grupitos. Y quiero que nos preguntemos, hermano, ¿realmente eso es la mente del Señor? Realmente, hermano, el Señor estará contento, hermanos, gozoso, viendo que su pueblo, hermanos, también tiene ese tipo de actitudes. No, hermanos. Y aunque tengamos el título de Iglesia de Cristo, si no amamos al hermano, como debe de ser, hermanos, no somos nadie. No somos cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque esas actitudes nunca van a ir de acuerdo a la mente del Señor. Jamás, hermanos, jamás. Jamás. Así que, mis amados hermanos, ¿qué es lo que recomienda, hermanos? Nuestro gran médico, que es Cristo. Así es, uno se siente solo, ¿verdad? Dice por aquí nuestra hermana. Ella ya no, creo que ya no es, bueno, a lo mejor sigue poniendo el mensaje. Exacto, sí. Hermanos, ¿qué recomienda el Señor? Primeramente, hermanos, Marcos 16:15. Recordemos que Dios murió por todos y no solamente por el grupito en particular, hermanos. Porque a veces tenemos esa actitud, hermano. No, yo me junto con este grupito porque es el más popular de la congregación. Yo me junto con este grupito porque es el mejor. Yo me junto con este grupito porque me conviene. Hermanos, eso no lo debemos, no debe de haber. Dios murió el Señor Jesucristo murió, hermanos, por todos. El Señor Jesucristo, hermanos, murió sin distinción. No murió para que se crearan grupitos. El Señor Jesucristo murió, hermanos, por todos para que recordemos que todos, hermanos, dependemos de una sola sangre que es de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4 al 6 también, hermanos. Esto que era, en esta parte vamos a dar lectura rápidamente, hermanos. Dice Primera de Timoteo, en el capítulo 2, y dice, mis amados hermanos, en el versículo 4 al 6.
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de ¿qué, hermanos? De la verdad. Porque hay un solo Dios, sí, hermanos, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por un grupito. Así dice, hermanos. Así dice. El cual se dio en rescate por solamente los más populares de la congregación. Así dice, hermanos. Dice en rescate por todos, hermanos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, hermanos. Así que, hermanos, el favoritismo dentro de la iglesia es una enfermedad, lo queramos aceptar o no. ¿Por qué, hermanos? Porque causa daño. Y como mencionaba también nuestros hermanos aquí en el chat, ¿verdad? También, hermanos, puede ser como piedra de tropiezo para algún hermano o alguna hermana. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Ah, no, se va porque es inmaduro. Se va porque le faltó fe. Se va porque es así. No, hermanos. Tengamos la seguridad de que si este tipo de actitudes están dentro de nosotros, hermanos, estamos enfermos en ese sentido, ¿verdad? Esa enfermedad, hermanos, del favoritismo también puede llevarnos, hermanos, a quedar lejos de la comunión con nuestro Dios. Dice por aquí nuestra hermana Graciela, amén, así es. Uno se siente solo y triste y puede ser que no vuelva a reunirse. Sí, hermanos y hermanas, porque sí sucede, hermanos. Sí sucede, hermanos. En lo particular me ha tocado escuchar hermanos y hermanas que dicen tristemente, hermano, ya no tengo ganas de reunirme porque me ignoran. No tengo ganas de reunirme porque realmente no siento que ni siquiera sienten mi presencia. Porque ni siquiera veo esa parte. Hermanos, tengamos cuidado porque el favoritismo, hermanos, nos puede llevar a la condenación también. ¿Por qué? Porque eso también está categorizado como cualquier cosa, hermanos, que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Dice nuestra hermana María, hermana Graciela, nos estamos reuniendo en casa. No es lo mismo, pero hay que hacerlo, ¿sí? Sea en casa, hermanos, o sea, donde sea. La actitud del cristiano debe ser la misma. Donde quiera que estemos, hermanos, pueden ser 3,000, 10,000, 20,000 en una reunión. Así mismo, hermanos, en una reunión de 10 personas, la actitud del cristiano debe ser la misma. El amor de Cristo debe ser el mismo en nosotros. Pero si no es así, hermanos, entonces estamos cayendo en el favoritismo. Mi amado hermano dice, no tienen a Cristo en su corazón. Así es. Cuando tenemos esa forma de transmitir lo que es ser cristiano, ¿verdad? Tenemos esa forma, ¿sí? Tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que demostrar a Cristo en lo que hacemos. Bueno, pero ya vimos, hermanos. Recordamos que Cristo murió por nosotros. Recordemos que Dios no hace excepción de personas. Hechos capítulo 10, versículo 34, hermanos. Dios no hace acepción de personas. Hechos capítulo 10, versículo 34. Y recordemos, hermanos, que el hacer favoritismo produce conflictos dentro del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, estamos atendiendo a estos consejos que el gran médico nos está dando, hermanos. Estamos atendiendo a estos consejos, estas recomendaciones del gran médico que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, se va a notar, hermanos, en nuestras personas individualmente y como congregación. Hermanos, hay otra enfermedad más, otra más. Vamos a dejar a un lado también ahorita el favoritismo. Vamos ahora a entrar a otra enfermedad, hermanos, que es la enfermedad del miedo, hermanos. Y es otra enfermedad, hermanos, que ha afectado a muchos. A muchos, hermanos, ha afectado. A todos nos ha afectado, hermanos, ese tipo de enfermedad. ¿Cuáles son los miedos más comunes, hermanos? Bueno, el miedo a la muerte, el miedo a las enfermedades, el miedo al sufrimiento, el miedo a la persecución, el miedo a la oscuridad, el miedo a los animales, el miedo a los fantasmas, etcétera, etcétera, hermanos. Bueno, hay muchísimos tipos de miedos, ¿verdad? Bueno, pero, hermanos, eso es algo que sucede porque es normal dentro del ser humano. ¿Sí? La mayoría, si no es que el 100% de toda la población del mundo, hermanos, le tiene miedo a la oscuridad. ¿Sí? Todos.
Aunque diga, no, ahorita no tengo. Sí, pero tú de pequeño, fuiste pequeño y le tuviste miedo a la oscuridad, aunque digas que no. Así que, hermanos, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque es una enfermedad que también nos afecta espiritualmente, hermanos. Porque una cosa son esos tipos de miedos, pero otra cosa, hermanos, también es cuando ya está afectando a mi fe. Cuando está afectando, hermanos, a mi estado, a mi relación con Dios, hermanos. En la Biblia se habla de muchos que tuvieron miedo, hermanos. Sí, hermanos, como por ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 19. En este capítulo, hermanos, se habla de que Elías le tuvo miedo a Jezabel. Sí, hermanos. En Marcos capítulo 4, versículo 35, hermanos, los discípulos tuvieron miedo, hermanos, en la tempestad. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esto, hermanos? ¿Cómo tuvieron miedo en la tempestad? En Marcos 4, 35. Bueno, pero también en el capítulo 6 de Marcos, en el capítulo 6, verso 45, hermanos, también los discípulos tuvieron miedo y pensaron que el Señor era un ¿qué? Era un fantasma. Sí, hermanos, creyeron que era un fantasma el Señor Jesucristo, hermanos. Pero todo por ese impulso humano, hermanos, que tenemos. Imagínense, hasta los mismos discípulos tuvieron eso, hermanos. Bueno, es algo común, hermanos, el miedo. ¿Sí? En la persona. Sin embargo, hermanos, tenemos recomendaciones del gran médico que es el Señor Jesucristo. Y estas recomendaciones, hermanos, son las siguientes. ¿Sí? Primeramente, debemos, hermanos, tener confianza plena en Él. Juan capítulo 16, versículo 33. Hermanos, nos habla de esta parte, ¿verdad? Allí en el Evangelio, según Juan, capítulo 16, hermanos, y nos dice el versículo 33, hermanos, de la siguiente manera, ¿verdad? Recuerden, palabras del Señor Jesucristo, no palabras de alguien más. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, la confianza es importante en este momento, hermanos, de los miedos. ¿Sí? Lo mismo dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, ¿verdad? Ahí en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4. Bueno, se recomienda tener confianza en el Señor, hermanos. Sí, hermanos, es importante. Y también se recomienda, hermanos, que confiemos en las promesas de Dios. Porque a veces olvidamos las promesas de Dios, hermanos. Como dice el Salmo 34, versículo 19. Como dice Hebreos capítulo 13, versículo 5, hermanos. Se nos recomienda, hermanos, que confiemos en las promesas de Dios. Si quitamos nuestra mira, hermanos, de las promesas de Dios, vamos a darle paso al miedo, hermanos, que ese miedo también nos puede afectar en nuestra misma fe, hermanos. En Mateo capítulo 10, versículo 28, se nos da una recomendación más, hermanos. Se nos recomienda no tenerle miedo a lo que mata este cuerpo, hermanos. Mateo, en el capítulo 10, y dice, mis amados hermanos, en el versículo 28, dice, y no temáis a lo que mata el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, el Señor nos recomienda que tengamos esa confianza, que tengamos, hermanos, la certeza. Sí, hermanos, como quiera este cuerpo, de alguna manera u otra se tiene que terminar, hermanos. Este cuerpo, como quiera, de alguna forma u otra, va a dejar de ser. Pero debemos tener confianza, hermanos, en las promesas de Dios, en su voluntad, hermanos. Incluso, fíjense lo que dice Filipenses 1:21, hermanos. Vamos más allá todavía de eso. Dice por ahí, hermanos, en Filipenses capítulo 1, verso 21, que debemos tener confianza aún, fíjese bien, aún en el día de qué, hermanos, de nuestra muerte. ¿Sí? ¿Qué dice ahí, hermanos, en Filipenses? En el capítulo 1, verso 21, hermanos, dice de la siguiente manera. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es, hermanos? Es ganancia. Yo sé que es difícil, hermano, realmente, hablando humanamente, yo sé que es difícil llegar a tener esta confianza, hermanos. Sí, sin duda. Pero, hermanos, en el Señor debe ser totalmente diferente, ¿sí? Debemos luchar, hermanos, para tener ese tipo de confianza, ¿verdad? Para mí,
el vivir es Cristo, pero el morir, dice Pablo, el morir es ganancia. Teniendo esa confianza, hermanos, podemos enfrentar, hermanos, esta enfermedad del miedo. Quiero saludar, hermanos, antes de continuar, a nuestro hermano Francisco Javier Núñez Benavides. Que Dios me lo bendiga, mi amado hermano. También a nuestra hermana Selene Landín, a nuestra hermana Silvia Rodríguez. Buenas tardes, hermano, Dios les bendiga. A nuestra hermana Eli Caldera, que también se une con nosotros, gracias. También a nuestro hermano Marcelino Estrella. Dios los bendiga, hermanos, escuchamos desde Obregón, dice nuestro hermanito, ¿verdad? Amén, hermanos, así es. Hermanos, no solamente debemos tener confianza en el día de la muerte, hermanos. También recordemos la esperanza que tenemos en Cristo cuando morimos, ¿verdad? No solamente en el momento de, sino que recordemos la esperanza, hermanos, que hay detrás de todo esto. Vamos a leer, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, dice en el versículo 13, hermanos, versículo 13, dice aquí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Versículo hasta el 18 dije, ¿verdad? Bueno, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué, hermanos? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, hermanos, alentaos los unos a los otros con estas hermosas palabras. Alentémonos, hermanos, porque es más grande lo que viene que lo que vamos a dejar aquí, hermanos. Es más grande lo que nos promete el Señor que lo que vamos a dejar o abandonar en este mundo, hermanos. ¿Sí? Así que, hermanos, sigamos firmes. Recordemos y no olvidemos las promesas de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos recomienda que recordemos que tenemos un Dios todopoderoso. Porque el Señor quiere que recordemos que tenemos a un Dios, hermanos, más grande que nuestros propios miedos, más grande que las dificultades que estamos viviendo, hermanos, más grande que nuestra propia vida. Así que si Dios está con nosotros, hermanos, mantengámonos firmes. Mantengámonos, hermanos, con esa fe en alto. ¿Por qué, hermanos? Porque para vencer el miedo debemos estar convencidos del poder de Dios en mi vida. Debo estar convencido, hermanos, de lo que Dios sigue haciendo en mi vida. Saludar a nuestra hermana Oli Cortés de Sánchez. Dice: Dios la bendiga, mi hermano. Hermoso tema. Dios bendiga su ministerio. Saludos desde Acuña, Coahuila. Amén, hermanitos. Amén, hermanos. Así que, hermanos, imagínense lo que nos está recomendando el gran médico que es el Señor Jesucristo, hermanos, ante la enfermedad del miedo. Que tengamos confianza en Él, que confiemos en las promesas de su Padre, que tengamos confianza en el día de la misma muerte, que recordemos la esperanza que tenemos después de esta vida, hermanos, que recordemos que tenemos un Dios todopoderoso y que recordemos también, hermanos, que la victoria la tenemos en el Señor si nosotros nos mantenemos en Él. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57 nos habla de esto, al igual que la segunda carta en el capítulo 2, versículo 14. Hermanos, esa victoria puede ser segura en nuestras vidas siempre y cuando, hermanos, sigamos las recomendaciones del gran médico que es el Señor Jesucristo, hermanos. Y recuerden esta frase, hermanos, que he traído desde días atrás. Dios está con nosotros, hermanos, no estamos solos. No estamos solos, hermanos. A veces el miedo es que no quiero quedarme solo, no quiero quedarme sola. Bueno, y diría Dios, bueno, ¿y yo qué? ¿Estoy pintado? ¿Qué? Es que así sucede, hermanos. A veces decimos, es que la soledad me da miedo. Hermanos, un cristiano no debe tener ese tipo de actitudes. ¿Por qué? Porque Dios diría, bueno, entonces ¿yo qué? ¿Estoy pintado en tu vida nada más o qué? Hermanos, Dios está con nosotros. ¿Qué pasó con Pablo, hermanos, cuando estuvo en el tribunal ante Roma y que lo abandonaron, hermanos? ¿A poco dijo, no estoy solo ya, órale, hagan lo que quieran? No, Pablo dijo, el Señor estuvo conmigo, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas.
¿Qué hizo el Señor Jesucristo, hermanos? Cuando los mismos apóstoles lo dejaban solo, hermanos. ¿A poco el Señor Jesucristo decía, no, pues ya estoy solo, ya no voy a hacer nada? No, hermanos. El Señor Jesucristo, aún estando solo, confió en su Padre. Y Él lo decía, hermanos, ¿sí? Porque yo sé que mi Padre está conmigo. Hermanos, qué hermoso es esto, ¿sí? Si ponemos en práctica, hermanos, las recomendaciones de nuestro gran médico, que es el Señor Jesucristo, hermanos, podremos dejar a un lado ese miedo y vestirnos del poder de Dios. Vestirnos, hermanos, de poder estar convencidos de que Dios se encuentra con nosotros. Amén. Hermanos, estamos hablando solamente en este punto de la enfermedad del miedo, hermanos. Recuerden. Déjenme ver el tiempo, hermanos. Tranquilos, tranquilos. 30 minutos. Bueno, todavía tenemos tiempo, hermanos. Hay otra enfermedad más, hermanos, y esta creo que vamos a tener que reconocer que es una de las enfermedades mucho más crueles, hermanos. Esta enfermedad, hermanos, es la enfermedad del pecado. La enfermedad del pecado, hermanos. Imagínense esta enfermedad. Peor que el cáncer, peor que el coronavirus, peor que todo lo que usted se imagine, peor que el ébola, peor que lo que usted se imagine, hermanos. ¿Sí? La enfermedad del pecado es peor todavía. A ver, vamos a ver aquí, hermanos, déjenme ver tantito, no tardo ni 3 días. Tantito, hermanitos. 1. Ok, creo que vamos a terminar aquí, hermanos, ¿sí? Vamos a terminar en este punto. Bueno, por ahí, no sé. Sí. Sí, solamente falta un punto y no sé. Es un punto solamente el que falta, hermanos. Solamente que el que sigue de ahorita después de mí es mi hermano Atilio. Así que, hermanos, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos, hermanitos? Bueno. No, de hecho ya estoy viendo el punto, hermanos. Si no, nos va a llevar unos 10 minutos. Va a ser mínimo unos 20 minutos. Así que vamos a tener que dejar esto, hermanos, ahora, aquí. A ver. Sí, entra nuestro hermano Giovanni. Así que tiempo ya no tenemos, hermanos. Prácticamente me quedan 5 minutos. No, solamente, hermanito Atilio, si me está escuchando, solamente me puede indicar si va a entrar al término de este programa, hermano, por favor. O alguien que lo localice, por favor, y que le diga, por favor, si me puede contestar ahí mi hermanito. Hermanos, solamente para terminar este punto, hermanos, porque a las 4 de la tarde también entra nuestro hermano Giovanni Astorga desde San José, Costa Rica. Y si no me equivoco, hermano, nuestro hermano Atilio transmitiría ahorita de 3 a 4. Así es que necesito saber eso, hermanos, antes de continuar, para no quitarle su tiempo a nuestro hermanito, ¿verdad? Para no quitarle ese tiempo a nuestro hermanito. No sé si por ahí esté activo nuestro hermano. ¿No hay por ahí respuesta, hermanos, por ahí? No, ¿verdad? ¿No ha contestado nuestro hermano Atilio? Parece que no, ¿verdad? Bueno. Déjenme ver por aquí. A ver, permítame nada más un momentito, hermano. Sí, ahí está. ¿Después? Termine y transmitiré después del hermano Giovanni. Ok, bueno, ya, gracias a Dios, hermanos, también que nuestro hermano ya me contestó aquí. Voy a tratar de ser breve, hermanos, con este punto, porque en realidad no es mucho, pero vamos a tratar de ser breves. Estamos hablando de la enfermedad del pecado, hermanos, ¿sí? Y esta es una de las enfermedades más peligrosas, hermanos, que hay para el ser humano. Sí, hermanos, es la más peligrosa. Y esta enfermedad, hermanos, ha estado presente desde el principio, hermanos. Sí, desafortunadamente, esta enfermedad, hermanos, es de las más antiguas. ¿Sí? ¿Qué coronavirus ni qué lo que tenemos ahorita, hermanos? No, el pecado ha sido más fuerte, hermanos, y ha acabado con familias, con congregaciones, con servidores de Dios. Ha acabado, hermanos, con muchas personas. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos del pecado, hermanos,
¿Qué es esta enfermedad? Bueno, ¿qué dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, hermanos? Según la Biblia. ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es la enfermedad del pecado? Bueno, Primera de Juan capítulo 3 en el verso 4. ¿Qué es lo que dice? Primera de Juan 3:4, ¿qué dice? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Ok, El pecado es infracción de la ley. exacto. Entonces el pecado es violar la ley ¿de quién? De Dios. El pecado es violar la ley de Dios, hermano, sea en el color que sea el pecado, sea pequeño, sea grande, no importa, hermanos. El pecado ante los ojos de Dios es pecado y simplemente es violar la ley de nuestro Padre Celestial. En Santiago capítulo 4 versículo 17 nos dice que el pecado también es no hacer lo bueno, hermanos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, hermanos. Santiago 4:17 así lo dice en esas palabras, hermanos, ¿sí? Y también, hermanos, otra forma más. Primera de Juan capítulo 5 versículo 17, hermanos, nos habla de que el pecado es practicar la injusticia. Sí, hermanos. El pecado es practicar la injusticia. El pecado, hermanos, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 14, en el verso 23, pecado es aquello que no proviene de qué, hermanos? De fe. Sí, exactamente. Dice nuestro hermano, me tardé 3 días en contestarle porque estoy en marcha y me toca como cuando está comiendo. Ay, hermanito. Sí, dice que se tardó 3 días mi hermano Tilio. Bueno, hermanito, lo importante es que nos dio la respuesta a nuestro hermanito, ¿verdad? Amén, hermanito, así es. Entonces, hermanos, el pecado, hermanos, es practicar también la injusticia y pecado es aquello que no proviene de fe, hermanos. Así de sencillo. Romanos 14:23 lo dice. ¿Sí? Entonces, esta enfermedad, ¿cómo la describe la Escritura? Como violar la ley de Dios, como no hacer lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si sabes que reunirte es bueno y no lo haces, ¿qué es? Si sabes que amar a tu hermano es bueno y no lo haces, ¿qué pasa? Si sabes que amar a tu prójimo o que preocuparte por la obra o preocuparte por las almas es bueno y no lo haces, ¿qué es? Es pecado para todos, hermanos. Así que, hermanos, pecado es practicar la injusticia y pecado es aquello que no proviene de fe. Así dice Romanos 14:23. Así que, hermanos, según la palabra de Dios, hermanos, todos los que están en una edad de responsabilidad, fíjese bien, son culpables de pecado. ¿Sí? El pecado, hermanos, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 9, afecta a todos, hermanos. Es lo que yo les decía hace un momento. El pecado, hermanos, puede acabar incluso, hermanos, con congregaciones completitas. El pecado, hermanos, sabemos que todos somos culpables de ello, ¿sí? En la Biblia se habla de ciertos personajes de que más se les indicó, ¿verdad? Por ejemplo, Adán y Eva, Nadab y Abiú, David, Ananías y Zafira, etcétera. Se hablaba de muchos de ellos, ¿verdad? Pero, hermanos, no solamente ellos son culpables de pecado, también nosotros, hermanos, ¿sí? Así es, ¿por qué? Por cuanto todos pecamos y estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, hermanos. Todos, hermanos, somos culpables de esta enfermedad si no trabajamos para salir de ella. Y esta enfermedad, hermanos, trae serias consecuencias, hermanos. Sí, hermanos, sí. ¿Qué dice Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2? Isaías capítulo 59, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué dice, hermanos? En esta parte. Vamos a ver las consecuencias del pecado, hermanos. Como dijo el hermano Atilio, no tardo ni 3 días, hermanos. Ahí voy. Isaías 59, versículo 1 y 2 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero nuestras iniquidades, o sea, los pecados, ahorita vamos a ver por qué dice adelante, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Fíjese bien, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué, hermanos? Para no oír. Así que Dios, hermanos, no quiere ni siquiera escucharnos cuando estamos en pecado. No quiere, hermano, no quiere saber nada de nosotros en ese sentido, hermanos, cuando está el pecado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos vemos feos,
porque se ve mal, hermano, en nosotros esa enfermedad, hermanos. Y también trae como consecuencia no solamente la separación entre nosotros y Dios, sino que también provoca esclavitud espiritual, hermanos. Juan capítulo 8, versículo 34. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Juan capítulo 8, en el verso 34. Recuerden, hermanos, que en esta parte, en el Evangelio de Juan, vean lo que dice. Jesús le responde, no alguien más. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado, punto. Aquel que hace pecado es esclavo del pecado. No hay otra definición más. Hermanos, la enfermedad del pecado también trae como consecuencia la vergüenza, hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28, hermanos. Primera de Juan, ¿sí? En el capítulo 2. Y dice, mis amados hermanos, en el verso 28, primera de Juan 2, 28, repito, dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él como hermanos, avergonzados. ¿Por qué? Por la vergüenza de que el pecado continúa en mí, por la vergüenza de que esa enfermedad no quise seguir las recomendaciones del médico que es Cristo. Pero también la enfermedad del pecado, hermanos, produce muerte espiritual y eso es peor todavía. Romanos capítulo 6, en el verso 23, hermanos, nos habla de esta manera. Romanos, hermanos, capítulo 6, en el verso 23 dice, hermanos, porque la paga del pecado, ¿qué es, hermanos? Muerte. No dice que es otra cosa, hermanos. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, y por consecuencia, no vamos a poder entrar al cielo con nuestro Dios, hermanos. No vamos a poder estar ahí. Así lo dice Apocalipsis 21:8. Así lo dice Apocalipsis 22:14. Hermanos, si traemos las consecuencias de esta enfermedad que es el pecado, tampoco vamos a poder entrar al cielo, hermanos. No, hermanos. No vamos a poder entrar en él. ¿Y qué es lo que recomienda el gran médico que es el Señor Jesucristo, hermanos, para esta enfermedad, hermanos? ¿Qué recomienda? Bueno, primeramente recomienda, hermanos, la obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo mismo. ¿Para qué, hermanos? Para que tengamos acceso a ese poder que quita, que elimina el pecado. ¿Sí? Como dice Juan capítulo 1, versículo 29, como dice Efesios capítulo 1, versículo 7, entre otros textos, ¿verdad? Eso no quiere decir, hermanos, que vamos a ser personas ya purificadas y muy rectas y todo eso. No, hermanos. Lo que sí hace el Señor Jesucristo es perdonarnos por ese pecado que mora en nosotros. ¿Para qué? Para que dejemos ser esclavos del pecado y ahora, hermanos, podamos ser discípulos del gran médico que es el Señor Jesucristo. Pero, hermanos, la obediencia es esencial al Evangelio del Señor para poder tener acceso, ¿sí?, a ese poder. Hermanos, y el Señor mismo nos recomienda que nos alejemos del pecado. Efesios capítulo 4, en el verso 17, así lo dice, hermanos. Debemos apartarnos, alejarnos, hermanos, del pecado. Porque una cosa, hermanos, es que se caiga en un bache y otra cosa es que a usted le guste caer en ese mismo bache todo el tiempo. ¿Sí? Tenemos que alejarnos, hermanos, de esa forma. Y también recomienda el Señor, el gran médico, que practiquemos, ¿qué, hermanos? Aquella cosa que sin la cual nadie va a ver a Dios. ¿Cuál es? La santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Así lo dice, hermanos. Debemos practicar, hermanos, la santidad. ¿Sí? Hermanos, el gran médico, que es el Señor Jesucristo, nos recomienda que oremos al Padre para que también nos perdone, pero debe ir acompañado de qué, hermanos. Primeramente vimos la obediencia
alejarnos del pecado y practicar la santidad. Y como consecuencia también podemos orar para que nos ayude a permanecer firmes en su voluntad. Y hermanos, también recordemos, hermanos, las consecuencias de permanecer en esa enfermedad del pecado. ¿Cuál va a ser? Que vamos a quedar lejos de la presencia de Dios. No vamos a poder estar en el cielo, en la eternidad con Dios, obviamente. Pero también, hermanos, va a poder destruirse su fe. Y no solamente su fe, su vida, su hogar y la congregación completa, si permanece el pecado en ese aspecto. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿estamos poniendo en práctica estas recomendaciones del gran médico que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ante la gran enfermedad cruel que es el pecado? Hermanos, recordemos, obedecer, alejarnos del pecado, practicar la santidad, orar siempre a nuestro Dios para que nos dé sabiduría y que también recordemos todos los días las consecuencias de permanecer en esta enfermedad del pecado. Así que, mis amados hermanos, déjenme ver por aquí, miren, más o menos le calculé como 20 minutos y van 16. Bueno, hermanos, como conclusión, hermanos, ya para que dejemos tiempo ahí, ¿verdad? Dice por aquí nuestro hermano Ángel Peña, ¿verdad? Pilco dice, Dios le bendiga, hermano. Amén, hermanito, gracias. Dice, hermano, un hermoso tema para la iglesia y muchas oraciones. Amén, mi amado hermanito. Gracias a todos los que están con nosotros, hermanos. Como conclusión, hermanos, el gran médico que es nuestro Señor Jesucristo siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Sí, hermanos, porque a veces vamos al médico y creemos que le vamos a imponer al médico lo que nos va a recomendar. No, hermano, nosotros sabemos, tenemos que dejarnos llevar por lo que el médico obviamente nos va a recetar. En este caso, el gran médico es el Señor Jesucristo, hermanos, y sabe perfectamente lo que es mejor para nosotros. Nunca, hermanos, tratemos de acudir a otro médico cuando de problemas espirituales se trata. Únicamente el Señor Jesucristo es el único. Sí, hermanos, porque a veces decimos, no, que hay que ir con un psicólogo y que esto. No, hermanos, el gran médico es el Señor Jesucristo. Es el único que conoce nuestra mente, el que conoce también nuestro interior, hermano. ¿Cómo no vas a saber qué es lo que necesitamos, hermanos? Bueno, hermanos, el Señor siempre estará dispuesto a prestarnos ayuda, sin duda alguna, hermanos. El Señor siempre está al pendiente en todo lo que necesitamos. Hermanos, entonces, como manera de resumen, ¿sí? Hemos considerado las enfermedades siguientes. Fíjense bien todas las enfermedades que vimos desde ayer, ahora. Primera, el desánimo. Vimos la enfermedad de la ignorancia bíblica. Vimos la enfermedad del odio. Vimos la enfermedad de la indiferencia. Vimos la enfermedad de la inmoralidad. Vimos la enfermedad de la incredulidad. Vimos la enfermedad del favoritismo, la enfermedad del miedo y la enfermedad de ¿qué? Del pecado. 9 enfermedades que consideramos en este tema, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, siempre a seguir las instrucciones al pie de la letra del gran médico que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Para que al final de todas las cosas Dios reciba toda honra y toda gloria por sobre todas las cosas. Amén, hermanos. Gracias, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a hacer esta oración y nos vamos a despedir, hermanos, de esta transmisión de esta tarde. Oremos. Amoroso Padre Celestial, en este momento, Padre, damos gracias primeramente por la hermosa oportunidad que nos ha dado, Padre, de poder meditar en su hermosa palabra. Palabra suya, Padre, no palabra de ninguno de nosotros. Le rogamos, Padre, que sea con todos en particular, tanto con mis hermanos y hermanas, también con nuestros amigos y amigas que están con nosotros, Padre, a través de estos medios electrónicos. Queremos pedirle, Padre, por las peticiones que han hecho nuestros hermanos. Nuestra hermana Carmen Rivera, Padre, ella pide por el señor Javier Rosado, que sabemos, Padre, que usted ayude en su corazón para que pueda otorgarle un trabajo también a su hijo, Padre, allá donde se encuentra. Bendígale, Padre, por favor, para que él pueda obtener este trabajo que necesita y que así, Padre, de esa manera se cumpla su voluntad en ello. Bendiga a nuestra hermana Carmen para que siga adelante, Padre. Fortalezca su fe, bendiga su hogar, Padre, y también
en todos sus propósitos, Padre, que también usted pueda obrar. Rogamos también, Padre, por José Antonio, que él está recibiendo, Padre, quimioterapias. Le pedimos, Padre, por favor, que usted le bendiga a nuestra hermana Margarita también, Padre. Pedimos que también por nuestro hermano, por su esposo, por nuestro hermano Toño, Padre. Pedimos asimismo que usted les bendiga, Padre, que usted les ayude, que usted sea con ellos, Padre, y que usted permita que este joven, Padre, pueda recibir la salud que necesita siempre y cuando, Padre, sea su voluntad, Padre, en todas las cosas. Le pedimos también por nuestra hermana Lupita, le pedimos, Padre, que usted bendiga su matrimonio, que usted, Padre, sea con ella, que usted le bendiga, Padre, en todas las cosas, que también bendiga su hogar, bendiga, Padre, todos los propósitos que tiene día con día. Lo pedimos, Padre, también que bendiga a nuestra hermana María Dolores Matos Castillo, que bendiga a sus hijos, Padre, por favor, bendiga a su familia, para que ellos, Padre, también como criaturas suyas, Padre, también pronto puedan venir, Padre, a los pies del Señor, y también, Padre, puedan entregar su vida y darse cuenta, Padre, que estando en usted es que podemos tener absolutamente todo. Pedimos, Padre, también por nuestra hermana Maribel Ortiz. Ella pide, Padre, por su estado de salud, Padre, por favor, le suplicamos que usted obre en ella, y conforme a su voluntad, Padre, también pueda usted ayudar para que a través de los médicos pueda recibir, Padre, toda aquella hermosa bendición que solamente sabemos, Padre, que puede provenir de usted. Le rogamos, Padre, pues que también bendiga, Padre, a cada uno de nosotros, porque nuestro deseo, Padre, es cada día poder hacer su voluntad, Padre. Ayúdenos para que podamos encaminar siempre nuestra mente, nuestro corazón a ello. Denos sabiduría, Padre. Y también quite de nosotros todo aquello, Padre, de nuestra mente y corazón, todo aquello que estorbe, Padre, para hacer esto posible. Y que siempre, Padre, nos encaminemos para hacer lo que es agradable delante de sus ojos. Que podamos nosotros, Padre, demostrar su amor en nuestras vidas hacia los demás, hacia los de afuera, hacia los de la misma congregación, Padre, y que lo hagamos siempre, Padre, como usted lo desea, no como nosotros queremos. Ayúdanos, Padre, a ser siervos como usted lo desea. Ayúdanos, Padre, a ser realmente embajadores. Ayúdanos a ser, Padre, también representantes de usted dignos en esta tierra, y que así, Padre, nos utilice como herramientas para poder compartir siempre el hermoso mensaje que necesitamos cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, Padre, también pedimos que usted, Padre, sea con aquellas personas del cuerpo de Cristo, para que usted les ayude, que usted bendiga sus vidas. También agradecemos, Padre, por nuestra hermana Loida. Padre, bendiga a nuestra hermana. Ayúdale, Padre, por favor, bendiga también a su familia, y que así, Padre, también cada uno de nosotros, Padre, en este hogar también sigamos adelante, y que siempre, Padre, nuestra mira esté puesta en su voluntad. Así, Padre, quedamos en sus manos, agradeciéndole por todo, también pidiéndole que bendiga este programa y este ministerio, y que así, Padre, también siga poniendo los medios para que todo esto sea posible conforme a su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Bien, mis amados hermanos, por aquí solamente quiero ver si hay algún comentario más. No, ¿verdad? Solamente... Ok, amén. Amén, hermanitos, todos los que están ahí. Ya nuestro hermano Atilio, ¿verdad? También está ahí al pendiente. Así que, hermanos, pues vamos a terminar en esta transmisión de este día. Ya terminamos el tema, hermanos. Creo que nos va a ayudar a muchos de nosotros este tema, hermanos. Y seguiremos compartiendo temas como estos, hermanos, como reflexiones, temas reflexivos, para que juntos, hermanos, sigamos, ¿verdad? Siempre con nuestra mira puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos, que tengan una bonita tarde, hermanos, ¿verdad? Vamos a escuchar por ahí una alabanza más antes de despedirnos. Recuerden, hermanos, que el día de mañana es viernes, hermanos. Si Dios lo permite, mañana estaremos nuevamente en vivo, si Dios nos da licencia, hermanos, y estaremos en el programa Caminando con Cristo nuevamente, pero con cantos, hermanos. Y recuerden, hermanos, que el Señor está con nosotros, no dudemos de eso, sigamos firmes, hermanos, motivémonos unos a otros, y agradecemos a todos por su presencia, por sus mensajes, y también, hermanos, porque también nos ayudan mucho a compartir todos los videos, ¿verdad?, de este ministerio, que sabemos que todo es para honra y gloria de nuestro Dios. Hermanitos, que tengan una hermosa tarde, y Dios mediante,
Les esperamos mañana, pero hermanos, recuerden, a las 4 de la tarde estará en vivo nuestro hermano Giovanni Astorga desde San José, Costa Rica, con el tema El Plan de Redención, y después de él estará nuestro hermano Atilio Martínez con el programa Cada Milla con Cristo. Amén, hermanos, que Dios me los bendiga y escucharemos esta hermosa alabanza, hermanos, que es, hermanos, Vive en mí, uno de mis favoritos, y se los dejo con este canto, hermanos. Que tu amor viva en mí, oh Señor, vive en mí. Alguien necesita de tu amor aquí, Señor, ven a mí. Lléname, lléname, oh Señor, lléname. Alguien necesita de tu amor aquí, Señor, lléname. Lávame, lávame, oh Señor, lávame. Alguien necesita de tu amor aquí, Señor, lávame. Que tu amor viva en mí, oh Señor, vive en mí. Alguien necesita de tu amor aquí, Señor, ven a mí.